Bueno, continuamos con el módulo 2. En el módulo 1 les comentaba que vamos a ver cuáles son los 8 pasos para ordenar nuestras finanzas personales. Em, el primero de todo es definir cuáles son las necesidades que tenemos en casa y conocer cuáles son nuestros recursos económicos. Ahora se los voy a mencionar a los 8 y después vamos a ir viendo cada uno paso a paso en mayor detalle. El segundo paso es elaborar un presupuesto familiar o individual. Tercer paso es controlar los gastos que tenemos. Cuarto paso es revisar y actualizar el presupuesto. El quinto es elaborar un plan de ahorro e inversión. El sexto paso es determinar si precisamos financiación. Séptimo paso es crear un fondo de emergencia y el octavo es capacitarse sobre finanzas personales. Ahora vamos a ver uno a uno. El primer punto dijimos que es definir cuáles son nuestras necesidades y conocer nuestros recursos económicos. ¿A qué se refiere este punto? Es definir qué productos necesitamos y cuáles son los recursos de los cuales disponemos. Es fundamental para que después podamos armar nuestro presupuesto financiero. ¿Y qué debemos hacer en este punto? Bueno, es sencillo. Tenemos que cuantificar y tener presente todo lo que tengamos, todos nuestros recursos, es decir, el dinero que tengamos en efectivo, en las cuentas bancarias, los créditos que tengamos, los ahorros, las deudas, préstamos que hayamos tomado, las deudas con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque al tener esta información vamos a ver con cuánto dinero disponemos y de esa forma vamos a poder decidir y priorizar las compras y nuestros gastos. Una vez que definimos cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los recursos que disponemos, el punto número 2, y este es uno de los más importantes, es elaborar un presupuesto financiero. Me gustó esta definición que leí que dice que es poder decirle al dinero dónde debe ir en lugar de averiguar a dónde fue. Yo me sentí muy identificada porque muchas veces yo en mi caso hago al revés. No planifico y después gasto, sino que gasto y después trato de averiguar en qué gasté. Y es exactamente tener una buena administración financiera, es justamente es al revés, no es gastar y después ver en qué gasté, sino es analizar, planificar, ver qué es necesario y después comprar. Uno de los primeros pasos para poder elaborar el presupuesto es registrar todos nuestros ingresos y todos los gastos que tenemos y clasificarlos por categoría. Esto es mucho más fácil para después organizarnos y tener más claridad a la hora de saber en qué gastamos más plata. Y después es fundamental tener un presupuesto que esté actualizado, no alcanza solamente con hacerlo una vez, sino que es necesario que lo revisemos periódicamente, que lo actualicemos y también es muy importante tener una agenda de pagos y vencimientos, en especial tiene mayor importancia todo lo que sea en positivo que nos va a poder ahorrar varios dolores de cabeza. ¿Cómo se arma un presupuesto? Bueno, como les decía, hay que tener los ingresos, por un lado, clasificados. Acá puse, por ejemplo, algunos ejemplos, que es sueldos, pensiones o asignaciones familiares que cobren, ingresos por inversiones, ingresos si tienen alquileres, por un emprendimiento, o sea, todos los ingresos de fondos que posean. Y lo mismo tenemos que hacer con los gastos, incluir todos los gastos. Yo les aclaré acá incluso los extraordinarios porque muchas veces si no es un gasto que sea muy recurrente, por ahí no lo tenemos en cuenta y lo fundamental es que incluyamos todos los ingresos y gastos. Como ejemplo les puse préstamos, alquileres que abone, facturas y servicios, gastos de transporte, de ocio, de comida, seguros, todos los egresos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un presupuesto financiero? Bueno, ustedes van a saber qué pasa con su plata, dónde gastan, cuánto gastan y cuánto ahorran. Van a evitar gastar toda su plata sin tener control porque van a tener una planificación y van a saber en qué gastar. Les va a permitir destinar plata para ahorro, van a poder anticiparse a imprevistos, van a tener un control de sus finanzas personales,
les va a permitir, que ahora lo vamos a ver más adelante, poder hacer una planificación y establecerse objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y de qué les va a servir tener un presupuesto? Que van a contar con información precisa y van a poder tomar mejores decisiones porque van a saber dónde están parados. El paso número 3 es controlar los gastos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Es, bueno, primero que hagamos una clasificación, cuáles son los gastos básicos, cuáles son los gastos esos que tengo que pagar sí o sí, evitar comprar compulsivamente para tener gastos innecesarios. El punto 3 es, bueno, hacer un análisis y eliminar aquellos gastos que realmente no son necesarios y que por ahí encima son caros. Planifiquen los gastos y no se excedan de su presupuesto, o sea, como les mencioné antes, que sea al revés, ¿no? Planificar en qué gastar y después gastamos y no gastar y después averiguo en qué gasté, ¿no? Determinar prioridades, podemos hacer una lista de lo más prioritario a lo menos prioritario y ir pagando en orden, ¿no? Entonces, si después nos hicimos cargo de todos los gastos prioritarios y tenemos un excedente, bueno, podernos ir comprando otras cosas, pero que no sea al revés, que compre primero aquello que es innecesario y después me quedo sin plata para todos los gastos que son más básicos. Y el último punto son estos gastos hormigas que se llaman, que son esos gastos de poco monto, que vamos haciendo muy seguido, chiquititos, entonces como no tienen valor, los pasamos por alto, ¿no? Y pasan desapercibidos, pero que si después sumamos, por eso es importante cuando hagan el presupuesto considerar todos los gastos, ahí sí puedan tener, en el agregado puedan cobrar mayor relevancia. Así que son esos puchitos, me gasto en comida, esto, el viaje, esta cosita, en el kiosco, no sé qué, y que parece que no, pero que si después sumamos, pueden hacer la prueba, háganlo un mes y súmenlo y van a ver que por ahí es un monto que se les hace más significativo. El paso número 4 es revisar y actualizar el presupuesto. Esto que hablamos antes de no alcanza solamente conocer un presupuesto, sino que es importante revisarlo y actualizarlo, y más en un contexto como el nuestro, donde hay muchas actualizaciones de precio. Entonces, si no, al quedar desactualizado, el presupuesto pierde efectividad y lejos de ayudarnos y darnos información relevante, nos confunde porque después nos vamos a encontrar que nos vamos a quedar sin plata y ¿por qué? Porque presupuestamos de menos con unos valores que no eran los correctos. Por eso es fundamental tener un control. Si no pueden hacerlo diariamente de entradas y salidas de dinero, al menos una vez por semana es lo que recomiendo, que se sienten y hagan un control de sus ingresos y gastos. Esto de hacerle, bueno, una revisión periódica, lo mismo con sus cuentas bancarias, muchas veces como ahora todo es virtual y nos manejamos con home office y demás, por ahí pasan muchos días y no entramos a nuestras cuentas bancarias y como no tenemos el efectivo encima, perdemos un poco la noción y no sabemos por ahí cuántas veces nos pasó, ¿no? De que vamos a comprar algo y nos quedamos sin crédito o pensábamos que teníamos más plata de la que tenemos. Entonces es importante saber dónde estamos parados. Lo mismo revisar nuestro crédito y ver cuánto estamos gastando y cuánto nos queda disponible. Por eso les digo que al menos una vez por semana, si lo pueden hacer, depende, ¿no? Cómo es su movimiento de fondos, pero entre una y dos veces por semana está bien, pero que vayan haciendo un control y vayan sumando sus gastos para ver si se están yendo o no del presupuesto. ¿Por qué? Porque van a estar en tiempo de hacer ajustes. Si pasan muchos días sin revisarlo, ya por ahí es un poco tarde porque ya se gastaron toda la plata y ya no hay forma de corregirlo, ¿no? El paso número 5 es elaborar un plan de ahorro e inversión. Además de armar el presupuesto financiero, lo importante es poder establecer objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo.
¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, haciéndonos preguntas como ser, bueno, quiero ahorrar determinada cantidad de plata para unas vacaciones, para hacer no sé, pagarme un curso, para esta cantidad de plata la voy a destinar a inversiones, esta cantidad de plata la voy a destinar a ahorro, con esta cantidad voy a pagar mis deudas, o sea, establecerse metas y estos objetivos tienen que ser cuantificables y realistas, ¿no? Cuantificables en el sentido es, si yo pongo quiero irme el año que viene a Estados Unidos, eso no está cuantificado y no nos sirve. Debemos decir, bueno, quiero juntar esta cantidad de plata para usarla en mis vacaciones del año que viene a Estados Unidos. Y también tiene que ser realista, ¿no? Porque si digo, bueno, voy a ahorrar el 70% de mi salario y lo más probable es que no pueda ahorrar esa cantidad y que me quede corta para los gastos del mes. Así que bueno, elaborarse un plan de ahorro y lo mismo es importante en lo que respecta a las finanzas, tener como una diversidad, ¿no? Después vamos a ver que hay una regla financiera de que es de buenas prácticas, pero que sea parte del salario o de nuestra ganancia como emprendedores las destinemos a vivir, ¿no? A los gastos que son básicos y necesarios, una parte que la destinemos a ahorro y una parte que la destinemos a inversión. Eso sería lo ideal y después, bueno, ahora vamos a ver otro punto más que también de armar un fondo de emergencia para tener más tranquilidad. Bueno, seguimos con el punto número 6, es determinar si precisamos financiación o no. De lo que surja de nuestro presupuesto de ingresos y gastos, ahí vamos a ver cómo estamos, ¿no? Si tenemos recursos que nos alcanzan para cubrir nuestros gastos o si en determinado momento necesitamos un tipo de financiación. Obviamente lo ideal es no tener que recurrir a una financiación porque, bueno, a nadie nos gusta tener deudas y además que nos generan intereses y nos dan intranquilidad, incertidumbre. Pero bueno, a veces hay situaciones donde sí o sí tenemos que recurrir a la financiación. Me refiero más a lo que es algún préstamo, a un préstamo personal o algún préstamo, una hipoteca en ese caso son necesarias para poder comprar un bien que sea de un monto considerable. Y después están las financiaciones que son a corto plazo, que son más habituales, que no dejan de ser financiaciones, que tenemos que tener presente porque muchas veces cuando utilizamos tarjetas de crédito, a veces compramos más allá de nuestros ingresos. Entonces, eso es la desventaja de pagar con tarjeta, porque cuando pagamos en efectivo tenemos un mayor control, porque queremos comprar algo que excede nuestro presupuesto, es sencillo, no contamos con el efectivo y no lo podemos pagar. En el caso de las tarjetas, como tenemos un límite, podemos seguir gastando aún por arriba de nuestros ingresos, lo cual no es recomendable. Pero bueno, en el caso que optemos por pagar con tarjeta de crédito o de débito, vamos a hablar un poquito ya hablamos de lo que son los préstamos, ahora vamos a hablar de lo que son las deudas de tarjeta de crédito y de débito. Las tarjetas de crédito son préstamos que nos dan el banco para que podamos hacer nuestras compras y gastar hasta el límite que el banco nos permite y todo lo pagamos a fin de mes. Después está el tema de los pagos mínimos o no. Tenemos que tener abierta una cuenta en el banco y podemos tener una tarjeta de crédito gratis porque acá en Argentina podemos tener una caja de ahorro en forma gratuita. Y la otra modalidad es pagando con tarjeta de débito, que podemos comprar en tiendas físicas o por internet, pagar en cuotas y podés comprar y te debitan el monto en tu cuenta bancaria y retirar el efectivo en cualquier cajero automático. Acá estoy viendo que quedó mal, no es pagar en cuotas. Pagar en cuotas es con la tarjeta de crédito, no con la de débito. Básicamente esa es la diferencia, que en el caso de la tarjeta de débito te la debitan del saldo de tu cuenta bancaria.
Lo mismo podemos tener, tenés que tener una cuenta en el banco, y también es gratuita porque al tener una caja de ahorro puedes disponer de una tarjeta de débito también. Esas son algunas o las más habituales formas de financiarnos. El paso número 7 es crear un fondo de emergencia. Esto se los mencioné antes, que es para tener mayor tranquilidad, y es un fondo para imprevistos. En casos de extrema necesidad, lo que hacemos es parte de nuestros ingresos lo destinamos a un fondo de emergencia. Lo ideal es que mínimo cuantos más meses podamos vivir sin ingresos con este fondo, mayor tranquilidad vamos a tener, pero bueno, lo ideal sería que sea entre 3 y 6 meses sin ingresos. Si se puede un año, mucho mejor. Y el último paso es capacitarse sobre finanzas personales. ¿Por qué hablamos de la importancia que tiene la educación financiera? Porque bueno, dedicarle tiempo a nuestra economía nos da conocimiento, el conocimiento es poder, y cuanto más información tengamos vamos a estar mejor posicionados para tomar mejores decisiones. También vamos a conocer cuáles son las opciones de inversión que nos puedan dar rentabilidad. Nos ayuda a proteger y administrar e incrementar nuestro patrimonio familiar, nos va a dar estabilidad financiera, mayor bienestar, más calidad de vida. Va a ser más fácil que logremos alcanzar la libertad financiera, es decir, de tener la tranquilidad de trabajar de lo que nos gusta y de no estar atada a un salario fijo todos los meses. Vamos a reducir el estrés, vamos a tener una mejor relación con el dinero, vamos a hacer un mejor uso de nuestros recursos económicos. Así que como verán, los beneficios son muchos, así que cuanto más se capaciten, mejor. Así que les recomiendo que lean información, hay mucho material en internet, muchos cursos, que comiencen a asesorarse también, a empezar a ver un poquito cuáles son los tipos de inversiones como para comenzar, empezando de a poquito, pero esos pequeños pasos les va a permitir aumentar su conocimiento y administrarse mejor. En el módulo 3 vamos a hablar de los beneficios de tener las finanzas personales ordenadas.